Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis hermanos, dependiendo del país, del lugar donde puedan ver este video, puedan escuchar pues este video para ser edificados, exhortados y consolados, mis hermanos en Cristo y aún perfeccionados, los que ya hemos aceptado a Cristo, pues, y los que no han aceptado a Cristo, pues que puedan tomar la mejor decisión, puedan escuchar la palabra, que esa palabra pueda entrar en sus corazones, el Espíritu Santo redarguya pecado, justicia y juicio, y ustedes puedan tomar la mejor decisión de confiar en Cristo Jesús, creer que Cristo Jesús en su naturaleza humana es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Dios encarnado, y en su naturaleza divina, pues creer de que Él es el mismo Dios, mis hermanos. Y que bueno, escuchemos la palabra y podamos ser perfeccionados, podamos madurar aún más. Mis hermanos, un momento más para compartir la palabra de Dios. Vamos a compartir un versículo, vamos a recordar ciertas cosas acá. Así que, hermano, oremos. Padre Santo, Señor Dios bendito, en este momento te pedimos de tu Espíritu Santo en sabiduría, en entendimiento, en revelación de tu palabra, discernimiento, inteligencia y ciencia. Que tu palabra, Señor, oh Dios bendito, y que tú puedas enseñarnos, Señor, que tu palabra nos permita percibir cuál es el camino, entender cuál es el camino en que debemos andar, y que tú nunca partes tu mirada de nosotros, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Leemos, Señor, tu palabra bajo la autoridad, la guía y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. Leemos: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermano, entrando en contexto de este versículo, Pablo estaba en Atenas viendo la ciudad entregada a la idolatría, y pues les refirió esta palabra, les recordó que Dios, dice que Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos, hermano, habiendo pasado por alto ya toda esa idolatría, el contexto de este versículo, pero si lo llevamos a nuestros tiempos, pues Dios pasó por alto pues todo ese tiempo que nosotros estuvimos viviendo en el mundo, quizás en borracheras, quizás en vicios, haciendo cosas que no le agradan a Dios, cosas que iban contrarias a la palabra de Dios, y que a nosotros pues en la carne nos agradábamos, nos complacíamos haciendo estas cosas. Pero Dios sabía que eso eran tiempos de ignorancia, como lo dice aquí, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, porque vivíamos en ignorancia, y pues Dios decidió entregarse a sí mismo, pues no aferrarse a esa semejanza, al ser Dios, sino que tomó esa semejanza de siervo, de hombre, tan humillante para él, como les he dicho en mi contenido. Él lavó los pies de los discípulos y se murió en una cruz de Calvario por nuestros pecados. Todo el pecado de la humanidad, pasado, presente y futuro, pues recayeron sobre el Dios Hijo, sobre ese Dios encarnado que no se aferró a su naturaleza divina. Pero esa naturaleza divina nunca, hermanos, nunca lo abandonó, y resucitó al tercer día, pues, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermano, él habiendo pasado por alto todo esto y haber entregado a su Hijo Jesucristo, ahora nos ha dado un mandato. Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Esto es para todo el mundo, para todos los países, para, como decimos nosotros, para toda la humanidad que vive alrededor de la bolita del mundo. Pues ha mandado en todo hombre, a todo lugar, que nos arrepintamos. Y no se refiere a hombre del masculino, sino a hombre como un ser humano, al hecho, a la humanidad, al hombre hecho, pues, a la humanidad. Nos manda a todos que nos arrepintamos. Acá en este punto quiero yo pues, recordar lo que es un arrepentimiento, mis hermanos. Sabemos que nosotros como seres humanos somos un ser tripartito, lo que conocemos como tricomía, pues tricotomía, perdón, pues estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Entonces, nosotros en el espíritu tenemos una necesidad de adorar, porque para eso fue que fuimos creados, pero siempre buscamos cosas que no debemos adorar, ya sea lo material, ya sea la familia, ya sea nosotros mismos. Ahí donde nace la idolatría, egolatría y la megalomanía, y todo esto por andar en fornicación espiritual, mis hermanos. Pero ya, como les he dicho, él pasó por alto porque sabía que era un tiempo de ignorancia, y nos ha mandado a que nos arrepintamos de todas estas cosas.
que mantengamos la fe, creyamos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, de que Él es Dios, pues, y ha muerto por nuestro pecado, y tenemos que aceptar ese sacrificio vicario, reconociendo estas dos naturalezas, creyendo y llevando fruto. Pero tenemos que, hermano, arrepentirnos. Ahora, muchas veces nosotros cometemos cosas que en algún momento nos ha hecho sentir en el alma eh, eh, ese, eh, esa tristeza, ese dolor por haber hecho algo, por haber dicho algo, o quizás cuando a nosotros nos hacen algo, nos dicen algo, sentimos, pues en este caso, dolor o tristeza. Pero en el caso cuando nosotros ofendemos o hacemos algo que a otra persona no le gusta, pues sentimos esto, dolor, esa tristeza y pensamos que es un arrepentimiento, pues eso es lo que precede al verdadero arrepentimiento. Pero aquí en este punto tenemos que tener cuidado, porque el diablo, como le dije, nosotros somos seres primeramente espirituales. El diablo puede aprovechar este dolor, puede aprovechar esta tristeza y puede llevarnos a algo malo, a hundirnos en esa tristeza, en ese dolor. O, mi hermano, Dios aprovecha que tenemos este sentir y nos puede guiar a un verdadero arrepentimiento. Leamos lo que dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 8-11, de un ejemplo bíblico de lo que le quiero decir. Dice Pablo, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, le causó tristeza, le causó dolor. Dice Pablo en el verso 9, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. No se gozó en simplemente que ellos hayan sentido ese dolor, esa tristeza, si se puede llamar así, sino que eso conllevó a que tuvieran un verdadero arrepentimiento, que es lo que Dios busca. A veces nos quejamos quizás con Dios, decimos, Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites aquello? Pero es para que nosotros podamos, en dado caso, arrepentirnos, podamos experimentar el perdón en nuestra vida, o en dado caso poder experimentar lo que es dar perdón, aportar, perdonar a las demás personas, teniendo en cuenta que Dios nos ha perdonado y ha pasado por alto todos estos tiempos de ignorancia y se entregó a sí mismo, se encarnó y se manifestó en esa persona llamada Cristo, Hijo de Dios, Mesías, Hijo de hombre, por nuestros pecados. Dice el verso 9, repito, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, fíjense bien, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Esa es la tristeza, no es la tristeza que el enemigo intenta poner en nosotros para hundirnos y que nos quedemos sumergidos en esa tristeza, en esa pena. A diferencia de que esta tristeza, dice Pablo en el verso 10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, mis hermanos. Así como tengo otro ejemplo en Mateo capítulo 21, versículo 28 y 29, donde nos habla, dice, Jesús también le dijo, ¿qué opinan ustedes de esto que voy a contarles? Diciendo Jesús a la gente, hablando, le dice, un hombre tenía 2 hijos y le dijo al mayor de ellos, hijo, ve a trabajar en la viña. Él respondió, no quiero ir, pero después cambió de idea y fue a trabajar. Esto se refiere a un verdadero arrepentimiento. Recordemos que la palabra arrepentimiento viene de una palabra griega, se llama metanoia, metanoneo, significa cambio de mente, o sea, cambio a lo que es el pecado, cambio a quién es Dios y cambio en nosotros mismos, saber que el pecado es pecado y que Dios pasó por alto todos estos tiempos y que yo tengo que aceptar eso y cambiar mi manera de ver las cosas, de vivir la vida, mi hermano, y llevarla acorde a la palabra de Dios. Aprovechar que Dios pasó por alto estos tiempos y no aprovecharme. Tampoco que en el momento que yo sienta algo de dolor o tristeza, decir, ya me arrepentí, no tengo que hacer más nada. No, si yo verdaderamente me arrepentí, pues tengo que cambiar con respecto a eso que hice o a eso que dije. Por eso que la Biblia, hermanos, como les he dicho, no se equivoca. Por sus frutos los
conoceréis, mis hermanos. Y todas estas cosas son fruto del Espíritu, son fruto que tenemos que llevar. Y así vamos a saber que estaremos en obediencia, mis hermanos. Así que Dios continúe bendiciendo grandemente sus vidas. Recuerde, de desgracia lo que de gracia Dios nos ha dado a nosotros, y que siempre esto vaya sazonado primeramente con el alimento espiritual, con la palabra de Dios. Recordemos que esa es nuestra primera y mayor necesidad, es espiritual. Necesitamos arrepentirnos cada día, necesitamos tener ese perdón de pecado para vivir y no sufrir muerte, no sufrir, hermano, eso es lo que llamamos la segunda muerte, y ser arrojados al lago de fuego, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Les amo en el amor de Cristo.